Buenas tardes. El gobierno extremeño impulsará un plan de dinamización para la comarca de Jerez de los Caballeros, donde se ubica la siderúrgica Balboa, una empresa que, como saben, se enfrenta a un ERE de todos sus trabajadores, más de 500. El presidente extremeño, José Antonio Monago, adelantó en el Pleno que el plan no se basará en empleo público, sino en la recualificación de los trabajadores. Pero no fue el único anuncio. Empezamos. Titulares. La deuda histórica del Gobierno central con Extremadura estará cuantificada en 2 meses, según José Antonio Monago. El presidente espera que en los presupuestos generales del Estado para 2014 se incluya otro anticipo y que en esta legislatura quede saldada totalmente. La última edición del Festival de Teatro de Mérida ha sido un éxito, según la consejera de Cultura. La oposición reconoce los buenos resultados, aunque reprocha el gasto en los premios Ceres. 2.000 extremeños han dejado de trabajar irregularmente en el último año y medio. Son los primeros resultados del plan contra la economía sumergida entre el SEXPE y el Ministerio que hemos conocido en comisión. Último pleno de septiembre, con preguntas de los líderes de la oposición al presidente extremeño. En sus respuestas, José Antonio Monago dejaba varios anuncios. Entre ellos avanzó que el Ejecutivo Regional prepara un plan para dinamizar la comarca de Jerez de los Caballeros, actualmente amenazada por el ERE que ha anunciado el Grupo Gallardo. Un anuncio que llegaba como respuesta del presidente al portavoz de Izquierda Unida Verde Sies, Pedro Escobar, que le preguntó sobre las negociaciones ante ese ERE que afectará a todos los trabajadores de Siderúrgica Balboa. Monago reclamó prudencia y anunció este plan que no se basará en empleo público, sino en la recualificación de los trabajadores. Escobar pide que primero se agoten las vías de negociación. Tras conocerse que el Grupo Gallardo ha aplazado hasta el 4 de octubre el ERE que afecta a todos los trabajadores de Siderúrgica Balboa, Pedro Escobar preguntaba a José Antonio Monago sobre las negociaciones. Ambos coinciden en que hay que ser prudentes y Monago señalaba además que el Gobierno no está legitimado para intervenir en las decisiones de la empresa. Hay alguna voz por ahí que quiere decidir la sucesión de la empresa. Hasta ahí podíamos llegar, que le dijéramos a alguien cómo tiene que gobernar su empresa. Seguidamente llegaba este anuncio. Queremos impulsar un plan económico de dinamización de esa comarca, que no se basará en el empleo público, sino que se basará en la recualificación de trabajadores y también en otras medidas como son el impulso de la actividad empresarial de carácter industrial, con incentivos al asentamiento de empresas en esta zona. Escobar cree que pensar ya en la recolocación de trabajadores es dar por sentado el cierre de la planta. No nos pongamos el parche antes de la herida. Si hay que recolocar y hacer reorganización, hay que hacer recolocaciones, hay que hacer reconversiones, háganse después. Pero cuando usted lo anticipa ya, parece que damos por supuesto que efectivamente eso va a ser necesario. Yo creo que hay que agotar todas las vías de interlocución y de intervención. Monago recordó que la empresa ya presentó un ERE en 2009 que afectó a más de 200 trabajadores y aseguró que si todos ponen de su parte, el resultado de las negociaciones puede ser positivo. El otro anuncio fue sobre la deuda histórica. Según nuestro Estatuto de Autonomía, ya debería estar cuantificada y tendría que cobrarse en febrero de 2014. Monago asegura que en 2 meses estará cerrada la cuantía total y que pondrá su empeño para que quede saldada en esta legislatura. La negociación para cuantificar la deuda histórica entre el Gobierno extremeño y el central estará cerrada en 2 meses. Lo adelantaba José Antonio Monago a preguntas del Grupo Mixto. No hay que ser pobres para pedir. Creo que debemos pedir lo que es de justicia. Lo que espero, además, es que haya un anticipo en los presupuestos generales del Estado para el 2014 y que en el plazo máximo de 2 meses nos pongamos de acuerdo en la cuantificación exacta de la deuda histórica y que quede saldado este capítulo. Yo estoy en ese empeño porque sea posible en esta legislatura. El presidente recordó que ya se han cobrado 40 millones de euros correspondientes a los presupuestos de 2012 y 2013, una cuantía que reprocha no se consiguió con el anterior gobierno. Según Monago, la Consejería de Economía ha presentado al Ministerio su propio estudio y ya ha habido 2 reuniones de la Comisión Mixta para avanzar en las negociaciones, una el 24 de julio y la otra el pasado 6 de septiembre.
Por su parte, el líder de los socialistas preguntó al presidente sobre los resultados del Plan 3E 2 años después de su puesta en marcha. Según Guillermo Fernández Vara, desde entonces hay 60.000 parados más y asegura que el cambio de modelo es a peor. José Antonio Monago subraya que los datos del último trimestre de la encuesta de población activa, con 10.000 parados menos, significan que el plan está funcionando y reprocha que los socialistas no proponen ningún cambio de modelo. Desde que se firmó el Plan 3E, la tasa de paro ha pasado del 23,1 al 33,6. Es decir, hemos pasado de 114.800 parados a 172.000. Los resultados del Plan 3E, que todavía tienen mucho recorrido, creo que los tiene en los datos de la EPA del último que conocimos, que es un descenso en los parados de 10.000 personas. Un plan para transformar el modelo. ¿Se ha preguntado usted, señor Monago, si efectivamente están transformando el modelo, pero para peor? Sus propuestas para cambio de Extremadura son gasto, gasto, gasto y gasto. Lo único que han sabido hacer, pero no hay un plan para cambiar el modelo productivo de nuestra comunidad. Tras las preguntas, compareció a petición propia la consejera de Cultura para hacer balance de la última edición del Festival Internacional de Teatro de Mérida. Para Trinidad Nogales ha sido un éxito y los grupos de la oposición reconocen los buenos resultados, aunque eso sí hubo críticas a los premios Ceres. Casi un 40% más de público y un superávit de 425.000 euros que, según la consejera, se destinarán a pagar la deuda. Es el balance del Festival de Teatro de Mérida. Para Trinidad Nogales significa que la cita se ha consolidado. Y se ha conseguido, señorías. La edición 59 ha sido, de nuevo, un éxito incuestionable. La oposición reconoce los buenos resultados, pero reprochan que el Gobierno destinase a los premios Ceres fondos que estaban asignados a la escuela pública. Gobierno y populares defienden los premios. Dan aún más prestigio y promoción a la imagen de una Extremadura también renovada. No es admisible ni justificable gastarse más de 600.000 euros en una sola noche para un solo espectáculo. No solo los premios en sí, sino que los premios se financien con dinero que se quita de partidas de educación. En eso nunca vamos a estar de acuerdo. El socialista Luciano Fernández asegura además que en junio se ha hecho una nueva modificación de crédito de 600.000 euros desde la educación pública al festival. Después se produjo este rifirrafe. Yo creo que cuando ustedes, los del Partido Popular, hablan de éxito, están hablando de negocio. Y la cultura no es un negocio. Yo lo que no me encontré no fue un agujero, fue un socavón en el que por poco nos hundimos. Además, Nogales anunció que próximamente saldrá publicado el decreto de la red de teatros. Y no por casualidad. En Educación, Izquierda Unida consiguió apoyo de todos los grupos para pedir al Gobierno regional que restituya el transporte gratuito a los alumnos de FP y bachillerato, aunque queda por decidir si las rentas más altas tienen que seguir pagándolo. Según la consejera, en este curso el 93% de estos estudiantes tienen garantizado el transporte. Y aunque han quedado fuera 484 alumnos, se trabaja para que las rentas más bajas accedan al servicio. Además, ha anunciado que a final de año quedará saldada la deuda de 3 millones de euros con los transportistas. También se debatió sobre pensiones. Los grupos de la oposición criticaron la reforma del Gobierno central y sacaron adelante una propuesta socialista para que en Extremadura las pensiones mínimas estén exentas del canon del agua y del copago farmacéutico. Para ello habría que asignar a estos pensionistas un código específico, algo que, según los populares, solo puede hacer el Gobierno central. La propuesta, que como decimos fue aprobada, aboga además porque las pensiones no contributivas tengan exención directa y no tengan que solicitar la devolución de la tasa del agua. Un 57% de los pensionistas de esta región no llegan a 600 euros. Como verán, no hay que ser catedrático ni economista para ver que no llegan a fin de mes. A ver si se enteran de una vez. El Gobierno de Extremadura no tiene las competencias para determinar la clasificación de los T6. Es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Los pensionistas son la parte de la población, junto con los jóvenes, probablemente más perjudicadas por la gestión de la crisis económica. Al menos garantizar que las pensiones mínimas estén exentas del copago farmacéutico y, por supuesto, que no tengan que esperar a solicitar la devolución del canon de saneamiento.
Y el consejero de Salud anunció que en noviembre se pondrá en marcha una nueva fase del plan de atención sanitaria a zonas rurales. Se formará a profesionales sanitarios para tratar las enfermedades crónicas más representativas de las 5 localidades donde se instalarán las consultas: Arroyo de San Serván, Aldea Centenera, Aldea Nueva de la Vera, Valdecaballeros y Zarza de Granadilla. Los socialistas reprocharon al consejero el cierre de los puntos de atención continuada. Luis Alfonso Hernández Carrón recuerda que en junio ya se amplió el horario de atención de 7 puntos en base a criterios técnicos y asistenciales. Además, el consejero de Vivienda, Víctor del Moral, anunció la entrega en breve de 194 viviendas sociales e informó de que 785 familias ya se han visto beneficiadas por la minorización del alquiler de hasta un 100% en 2 años. Era su respuesta al diputado de Izquierda Unida, Víctor Casco, que pedía más implicación del Ejecutivo para que ninguna familia tenga que vivir en la calle. Y por unanimidad se acordó pedir al Gobierno central que no deje de subvencionar la compra de viviendas protegidas y que los beneficiarios de las mismas no tengan que devolver las deducciones. Según los socialistas, solo en Extremadura se verían afectadas más de 8.400 familias. Acuerdo también para realizar una declaración institucional sobre Caja Rural de Extremadura, en la que los grupos manifiestan su voluntad de que la entidad siga siendo extremeña y se mantengan los puestos de trabajo. También abogan por la continuidad de la Caja al servicio de agricultores, cooperativas, autónomos, pymes y extremeños en general. Consenso también para solicitar al Gobierno de España un régimen específico de peajes para el regadío agrícola. La propuesta, impulsada por los populares, pide reducir a la baja el término de potencia, aplicar un IVA reducido y realizar 2 tipos de contratos, uno para la campaña de riego y otro para el resto de meses. Un paso previo al recurso de inconstitucionalidad que anunció el Gobierno contra la reforma eléctrica del Ministerio. No salió adelante otra propuesta socialista que pedía un plan para estabilizar la economía y el empleo, financiado por los fondos FEDER y FEADER, no ejecutados. El grupo mixto mostró su apoyo. Izquierda Unida se abstuvo y los populares votaron en contra. Casi 2.000 extremeños han dejado de trabajar irregularmente desde junio del año pasado. Es el resultado que hasta ahora arroja el convenio para acabar con la economía sumergida entre el Servicio Extremeño de Empleo, el SESPE, y el Ministerio de Trabajo. Una estrategia que, según ha explicado el secretario general de Empleo en comisión, busca disuadir a los empresarios de estas prácticas ilegales. Además, ha avanzado que la creación de empleo es inminente. De los 2.000 extremeños que trabajaban irregularmente, más de 200 lo hacían en la campaña de la vendimia y del tabaco. Se dieron de alta tras la puesta en marcha del convenio para luchar contra la economía sumergida, firmado en junio del año pasado entre Extremadura y el Ministerio. Una estrategia que ha incluido inspecciones y cartas a más de 24.000 extremeños para personarse en el SEXPE y que ha estado dotada con 50.000 euros. Que 2.000 personas que no estaban dadas de alta, que no tenían derechos laborales y derechos sociales, vuelvan a tenerlos o los tengan, pues creo que es una inversión mucho mayor. Los socialistas aseguran que muchos desempleados han sido eliminados de las listas del paro porque para ellos suponía dinero y esfuerzo acudir a sellar su cartilla de desempleo al SEXPE. 3 días en una semana, 2 veces cada día, a personarse en el SEXPE para comprobar que son de verdad trabajadores desempleados. El Gobierno asegura que solo 500 personas están en este caso. Los populares, por su parte, destacan que la estrategia protege a los trabajadores. No hay que tolerar que empresarios que puedan aprovecharse de esta coyuntura queden a los trabajadores sin la cobertura de la seguridad social. Y preguntado sobre la evolución del empleo en la región, Sergio Velázquez ha asegurado que se empezarán a crear puestos de trabajo cuando consigamos que vuelva a crecer la economía. Y todos los datos apuntan a que ese crecimiento está o es inminente. Por su parte, los empresarios de la construcción denunciaron en la Comisión de Vivienda que el Gobierno regional incumple la ley de contratos al sobrepasar los 180 días en el pago de facturas. La oposición pide que se cumpla la norma que obliga a pagar en 30. Gobierno y populares destacan que se ha reducido la media de días y la deuda con proveedores. Los empresarios de la construcción de Badajoz reclaman que no se liciten obras públicas por debajo de su coste.
y que se eviten las adjudicaciones directas a empresas públicas como Traxa, ya que aseguran les dejan sin opciones y afirman que el Gobierno regional incumple el plazo de pago a proveedores que marca la Ley de Contratos. La obligación legal es abonarlo en el precio máximo de 30 días. La realidad supera en casi todos los casos los 180 días. La oposición exige que se cumpla la normativa. Si la Administración se convierte en el primer ilegal, ¿dónde vamos a ir después? ¿Cómo vamos a pedir luego legalidad? El tema de la morosidad, yo creo que ese es un tema, no sé si es más reciente o es un tema histórico. El cobrar a tiempo es imprescindible. Vamos a presentar una propuesta de impulso para que efectivamente la comunidad autónoma, la Administración autonómica, esta Administración gobernada por Monago deje de incumplir sistemáticamente la Ley de Contratos. Los populares señalan que la ley se incumplía también antes y que en 3 años se ha reducido la deuda a proveedores. En el 2013 se ha reducido la cifra hasta 50 millones. Según los empresarios, el futuro está en la rehabilitación, donde denuncian que cada vez hay más economía sumergida. También alertan de que si no se invierte en mantenimiento de carreteras y formación, el sector de la construcción seguirá en problemas. Y en el sector de la cereza, el presidente de la agrupación de cooperativas Valle del Jerte ha explicado en el Parlamento su experiencia en exportaciones tras 20 años y ha reivindicado que se garanticen los seguros agrarios. Del total de ventas de cereza que la agrupación de cooperativas Valle del Jerte hizo el año pasado, más de la mitad fueron exportaciones. En total se facturaron 49 millones de euros, un 4,3% más que en 2011, datos que la sitúan entre las 100 primeras cooperativas de España y como la primera a nivel europeo en volumen de cerezas. Para garantizar este cultivo del que viven 3.500 familias, su presidente reivindica que el Gobierno regional destine 1 millón de euros a los seguros agrarios. La situación de la agrupación hoy, no sé, es buena. Muchas empresas quisieran tener la situación económica que tiene la agrupación, ¿vale? Pero se puede caer en 2 años. El grupo mixto propone que se concedan ayudas y los socialistas un plan estratégico para el sector. Los populares recuerdan que ya está en marcha la ley de cooperativas. Por su parte, Ángel María Prieto señala que las cooperativas continúan innovando y que se está desarrollando una bebida de cereza en colaboración con la Universidad de Extremadura. Además, se diversifican los cultivos y se buscan nuevos mercados en Asia, Sudamérica y los países árabes. Por su parte, el director del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Antonio Verde, anunció que están negociando 2 convenios con el Gobierno central para atraer 10 millones de euros a 2 grandes proyectos de investigación. Una comisión en la que también salió adelante por unanimidad una propuesta socialista para pedir al Gobierno de España que mantenga el Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el CENATIC, ubicado en Almendralejo. Y además de comparecer en el Pleno, como veíamos antes, la consejera de Educación también lo hizo en comisión. Esta vez anunció que los centros escolares recibirán una asignación complementaria de 1 millón de euros para sus gastos de funcionamiento. Mensaje de tranquilidad de la consejera de Educación. Los centros de secundaria contarán con 1 millón de euros para gastos de funcionamiento durante el último cuatrimestre del año. Respondemos así a estas necesidades, respondemos así a la tranquilidad de los centros, respondemos así a la calidad y a la equidad educativa. Pero, naturalmente, este mensaje de tranquilidad tiene que estar avalado también en todos los centros por las medidas y por las acciones que no nos deben hacer olvidar que tenemos que seguir caminando por la senda del rigor en el gasto. Los socialistas critican que en el último año se redujo esta partida un 25%. Izquierda Unida y Grupo Mixto piden que los centros conozcan el presupuesto que tendrán durante el curso. Los populares insisten en que el funcionamiento estará garantizado en los presupuestos como marca la Ley de Educación. Nogales ha explicado además que el pago de la calefacción correrá a cargo de la Consejería y no de los centros. Por su parte, el director general de Formación Profesional ha informado de que este curso ya hay 5 módulos de FP Dual y que se trabajará para que más empresas participen. En cuanto a la plantilla de profesores en la región, los socialistas consideran que los contratos para el plan Rema e Impulsa son precarios. El Gobierno defiende que son a media jornada porque los alumnos así lo requieren. Y la Comisión sobre las inundaciones de marzo y abril ya ha recibido la documentación que solicitó al Gobierno extremeño, pero no la que pidió a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Unos datos que han vuelto a reclamar para saber cómo actuó ese organismo en los desembalses.
Los socialistas advierten de que si en 2 semanas no se reciben, abandonarán la comisión. Por su parte, la directora general de Obras Hidráulicas aseguró en la Comisión de Fomento que no hay relación directa entre los desembalses y los desperfectos en infraestructuras, sino que fue a causa de las lluvias, e informó de que se han invertido 895.000 euros en reparar los daños. Y paso adelante en la comisión que investiga las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud para acelerar los trabajos. Por unanimidad se ha acordado que los primeros en comparecer, ya en octubre, sean 4 exsubdirectores del SES. Además, se ha instado al Gobierno regional a que envíe lo antes posible la información solicitada por los grupos, ya que dicen están retrasando los trabajos. Más datos conocidos en comisión. El secretario general de la Consejería de Fomento informó de que en 2012 se ejecutó el 83% del presupuesto del departamento. Según Roberto Carballo, eso se traduce en 176 millones de euros de un total de 212. Un dato que comparó con el de 2010, cuando asegura que se ejecutó menos, el 62%. El socialista Francisco Macías exige que Fomento reprograme los fondos FEDER para aprovechar los 740 millones de euros que quedan sin ejecutar. La Junta afirma que lo está estudiando, pero que no es fácil por la sobreejecución que se encontraron cuando llegaron al Gobierno. La agenda parlamentaria de la próxima semana y de octubre se decidirá el lunes cuando se reúnan los presidentes de las comisiones. Sí están ya convocadas la Comisión de Asuntos Europeos y la de Peticiones para ese mismo día. Y para el martes, la Mesa de la Asamblea y la Comisión de Estudios sobre la Despoblación en Extremadura. Abrimos ahora página de nuestro diccionario. El letrado mayor de la Cámara nos explica la iniciativa legislativa que pueden presentar los municipios. Siguiendo con la iniciativa legislativa, como hemos visto en otros programas, debemos señalar a continuación una gran novedad introducida por el Estatuto de Autonomía de Extremadura en su última redacción, que ha abierto la posibilidad de que los municipios de Extremadura puedan presentar proyectos de ley ante la Cámara. En este sentido, hay que decir que la regulación que efectúa el Estatuto se remite al reglamento de la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, ahí se establecerán los requisitos básicos que debe tener todo proyecto de ley presentado por los municipios extremeños para que pueda llevarse a cabo y, en su caso, aprobarse ante el Pleno de la Cámara. Les detallamos ahora la agenda de actos en los que el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, ha representado a la Cámara Legislativa. Esta semana el presidente de la Cámara ha representado al Parlamento en la visita del Príncipe de Asturias a la base de Talavera la Real, una cita que se producía horas antes de que el rey entrara en quirófano para su operación de cadera. Junto a mandos militares, don Felipe conoció de cerca el funcionamiento de la unidad de instrucción de caza y ataque ALA 23 y pilotó un simulador del F-5. Además, Manzano ha visitado el municipio pacense de Olivenza en su ronda de contactos con distintos ayuntamientos. Allí pidió confianza sobre la negociación de los próximos presupuestos que llegarán el 15 de octubre a la Cámara. También defendió el municipalismo y el contacto de los consistorios con los diputados y consideró que todos los parlamentarios, antes de llegar a la Asamblea, deberían haber pasado por un ayuntamiento. Yo creo que debería ser condición sine qua non. Igual que antes de acceder a la universidad uno tiene que tener hecho pues la educación primaria, la educación secundaria, el bachillerato y aprobada la selectividad, pues para acceder a otro cargo político, y se lo digo por experiencia. Y como miembro del jurado del Premio Carlos V de la Academia de Yuste, el presidente de la Asamblea participó en la reunión que esta semana ha decidido que el galardón sea para el presidente de la Comisión Europea, el portugués Durão Barroso. Hasta aquí la actualidad de la Asamblea extremeña. Recuerden que siguen informados a través de la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. Y si quieren volver a vernos, pueden hacerlo en la sección a la carta de nuestra web. Les dejamos con la exposición El ocaso del imperio en el MEIAC de Badajoz. Buen fin de semana.